Altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Un precioso salmo. A veces me gusta ver las caras, las expresiones, ustedes si lo ven tan precioso. Es la palabra del Señor. Y mientras hoy leía este salmo y preparaba unos pensamientos en respecto a él, una de mis oraciones, sobre todo, principalmente cuando estoy frente a los salmos, es que el Señor me ayude y nos ayude a no estropear esta artesanía de Dios, no contaminarla, sino apreciarla, recibirla, experimentarla. Porque hay tanta preciosura en las palabras que casi es para repetirlo y leerlo 10 veces hasta que se impregne en nosotros la realidad de cada uno de estos salmos inspirados por el Espíritu Santo con tanta maravilla en sí mismo. Pero es un salmo precioso, la Biblia aquí aclara en la Reina Valera, un cántico que se cantaba el día de reposo. Era el día donde el pueblo dedicaba para reposar de sus actividades y dedicarlo a Dios. Y era el día donde cuando se reunían cantaban este salmo, expresaban estas palabras delante de Dios. Un reconocimiento, una alabanza permanente por esa misericordia de Dios, por las bondades del Señor y cómo Dios se había ocupado y se ocupaba absolutamente de todo. Pero el texto donde algunos consideran que sería el eje de este Salmo 92 es el versículo 8, donde dice: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Alguno lo parafrasea como diciendo, Él es la exaltación personificada o la exaltación en sí misma. Dios es la altura, Dios es la majestad, Dios es el alto y sublime. Él es el Altísimo. Lo alto tiene que ver con Él. Él es en sí mismo la altura. Por eso es que Habacuc decía, en mis alturas me hace andar. El salmista decía, llévame a la roca que es más alta que yo. La Biblia va a hablar acerca de esa altura que tiene que ver con majestad, con gloria. No una altura desde la carnalidad o de lo humano, que a veces eso de la altura tiene que ver más con el orgullo. No esa faceta de una altura orgullosa de un hombre que quiere mirar por encima de otros, sino la altura que tiene que ver con la majestad, con la gloria de Dios, con esa exaltación que Dios hace de nuestras vidas, porque Dios exalta, dice la palabra, al humilde. Hay una exaltación, hay una altura espiritual que no tiene que ver con el orgullo, sino todo lo contrario, tiene que ver con la humildad, pero que nos pone en un lugar de altura en la presencia del Señor. El salmista dice, Señor, tú, Jehová, eres para siempre, eres altísimo. Y él es el Altísimo, Él está por encima de todas las cosas. Él es el Dios grande, poderoso, que se glorifica. El salmista comienza en esa alabanza diciendo, Señor, es bueno alabarte, reconocer tu grandeza. Por la mañana reconocemos tu misericordia, es decir, tus promesas, lo que vos has dispuesto, cómo renovás tus misericordias cada mañana, la disposición, la bondad, el amor de Dios para expresarlo. Pero dice, por la noche podemos reconocer tu fidelidad, es decir, habiendo atravesado el día, podemos ver que realmente cumpliste con tu palabra, cumpliste con tus promesas, cumpliste con tu amor, cumpliste con tu deseo de bendecirlo, con tu voluntad de bendecirnos, has cumplido, Dios. Y nosotros podríamos hablar de eso y cada viaje que hacemos y cada desafío y este viaje misionero concretamente, podemos venir y, ya que estamos de noche, decir verdaderamente Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, el cuidado de Dios, la protección de Dios, cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Él es el Altísimo, Él está por encima de todo. Y es maravilloso que Dios se muestra con el señorío y el poderío y la soberanía tan maravillosa de obrar en todos los aspectos.
Cuando pensamos en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, vemos a Dios expresándose, su poder expresándolo de diferentes maneras. Promesas, cumplimientos tremendos, gente haciendo proezas, gente muriendo por la causa, siendo mártires. Es decir, el obrar de Dios mostrándose en sus diferentes facetas. Es decir, todo lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos en manos de Dios tiene como propósito conocerlo a Él. La enfermedad nos ha permitido conocer a un Dios sanador. Los problemas o las necesidades o las escasez nos ha permitido conocer a un Dios proveedor. Los problemas, las dificultades nos han permitido conocer a un Dios que sustenta nuestras vidas. Los peligros nos han permitido conocer a un Dios que cuida de nosotros. Y no sabemos por qué a algunos le acontece y a otros no, en cuanto a por qué unos sí y otros no. Lo que sí sabemos es que en todo Dios muestra que Él es el Altísimo, que Él tiene el control de todas las cosas. Es interesante porque el salmista dice hasta cuando brotan, verso 7, dice cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, y florecen todos los que hacen iniquidad. Brotan los que hacen maldad, florecen, es decir, se exponen, aparecen, brotan, surgen. El salmista dice, pero es para que vos muestres también tu poderío. El mal se manifiesta, pero también esto está dentro de un propósito para que Dios muestre su gloria. La Biblia dice que hasta el impío fue creado para el día del juicio. Es decir, todo está bajo el Altísimo. Todo gobierno, toda autoridad, toda potestad. Así que el salmista va a exaltarlo a Él y dentro de Él ser exaltado, dentro de Él estar por encima de todo, de alguna manera comienza a mirar hacia abajo todo ese círculo, desde cómo hasta lo malo surge, pero para que la gloria de Dios se manifieste. Y también comienza a mostrar cómo Dios se glorifica sobre su pueblo, sobre sus hijos, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Y es interesante porque dice en el verso 6, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Estaba buscando otra versión porque en la versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿la tenemos? No. La Nueva Traducción Viviente dice el simplón. Y el simplón, no debe decir la NBI eso. Es muy de la Nueva Traducción Viviente. Y es un adjetivo coloquial, es decir, una forma de decirlo al simplón, al insensato. Es decir, el que no puede ver debajo de las circunstancias que se viven, no puede ver debajo de lo que pasa a simple vista. Simplón. ¿Conoce personas simplonas? No sé si es la palabra, ¿no? Tendríamos que decirle al de al lado, no seas simplón. Es decir, no seas insensato o necio. El necio acá tiene que ver con alguien que no es espiritual, que no puede tener una lectura espiritual de las cosas que pasan, que es un simplón, es todo lo que como le toca y reacciona como venga, porque no puede leer el entre líneas, no puede ver que hay profundidades en las cosas y que hay algo más por saber y que detrás de ciertas circunstancias hay una escuela de Dios. No puede ver el obrar de Dios cuando tiene problemas, piensa que si las cosas salieron mal, bueno, ¿qué pasó Dios? ¿Por qué Dios conmigo? ¿Por qué todo me pasa a mí? Eso es un simplón, o es un insensato, o termina siendo un necio. Una persona que carece del toque de Dios, que nos permite ver la mano de Dios cuando las cosas se complican, que nos permite ver la mano de Dios cuando las cosas no salen como esperábamos, que nos permite ver la mano de Dios en medio de las correcciones, en medio de la disciplina, en medio de las circunstancias, que podemos ver, agradecer al Señor cada detalle, porque Dios está en control, Él es el Altísimo. Y después de tanta adoración, agradecimiento, el salmista dice, esto no lo pueden entender ellos. Esto no les entra, no les cabe, no lo entienden. Pero nosotros sí que lo entendemos o deberíamos entenderlo. Dios está en control de toda circunstancia y de toda situación. Lo maravilloso es que Dios es aquel que nos atrae a su presencia. Eso significa que nos eleva juntamente con Él. La palabra de Dios va a mostrarnos en tantas oportunidades el hecho de que Dios nos atrae a su persona, nos atrae a Él, nos lleva a esa roca que es más alta que nosotros, su misma presencia, en esa altura en la cual Dios quiere hacernos vivir.
Una altura que tiene que ver con una altura espiritual, que tiene que ver con un estar por encima de las circunstancias. Y es lo que el salmista va a agradecer, pero también va a manifestar de qué se trata ese estar en esa altura con Dios. Ese Dios que es el Altísimo y que Dios nos lleva a habitar en esa misma línea, si queremos, de estar por encima, de estar en un nivel espiritual donde podamos en medio de cualquier situación saber agradecer, saber adorar al Señor y saber avanzar en medio de las dificultades. En el verso 4 dice el salmista y va a demostrar justamente cómo Dios le eleva a través de las grandes obras que él ha hecho. Dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos yo me gozo. Cuán grande, dice el verso 5, son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El salmista reconoce lo que Dios había hecho por mí. La Nueva Traducción Viviente dice, todo lo que has hecho por mí. Y es interesante que podamos reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Te has puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho por vos? Pensaba hoy mientras meditaba en esto, cuántas veces somos olvidadones un poco en este sentido, y a veces un problema o una necesidad nos hace olvidar de todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Podría algo en tu vida hoy estropear, arruinar todo lo que ya Dios hizo por vos? ¿Habrá algo que pueda decir, bueno, esto me arruinó todo el agradecimiento que tenía? ¿Habrá algo? No debería haberlo. Si entendemos lo que Dios hizo por mí, Dios ha hecho tanto por mí, que podríamos atravesar por muchas circunstancias, pero nada podría ahogar, ni apagar, ni llevarme a alejarme, ni llevarme a quejarme, ni llevarme a maldecir, ni llevarme a hacer nada, porque lo que Dios ya ha hecho por mí es tan grande. El salmista dice, te alabaré, es bueno alabarte y cantar y celebrar tu misericordia y tu fidelidad, porque lo que has hecho por mí es grande, es importante, Señor. El Señor nos ayude y que entendamos que Dios nos ha elevado a un lugar donde si nosotros no nos tiramos, no nos dejamos caer, podemos estar por encima de las circunstancias más adversas. Hace mucho alguien dijo que si Dios no hiciera nada más en mi vida de aquí en adelante, yo tendría que agradecerle por todo lo que ya hizo hacia atrás. No hay forma de que mi vida cambie o deba cambiar de posición, pase lo que pase en nuestro presente o en nuestro futuro. Lo que Dios hizo por nosotros lo cubre todo absolutamente. Pase lo que pase, nosotros debemos ser ese pueblo agradecido porque Dios nos ha puesto en la altura. Dios ha bendecido nuestras vidas. Dios ha obrado en nuestras vidas. Dios ha cuidado de nuestras vidas. Le compartía estos casi 50.000 kilómetros que se han hecho solamente a Salta en estos últimos 10 años. Y si le sumáramos a algunos otros, quizás hablaríamos de 70, de 80.000 kilómetros. Y si hablamos de algún otro viaje, podríamos hablar de casi 100.000 kilómetros. Dios habrá guardado nuestras vidas. Dios habrá sostenido, Dios habrá provisto, Dios habrá estado ahí. ¿Qué le parece? Claro, es decir, somos agradecidos. El Señor nos ha puesto en un lugar de privilegio a cada uno de nosotros, de salir cada día y saber que su bendición está. Estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Él está con nosotros. El Altísimo, el que gobierna sobre todo, reina sobre todo, sostiene nuestras vidas. Viajamos en paz y volvemos en paz. Y pase lo que pase, estaremos en paz. Él cuida y Él vela por nosotros. El Altísimo es el que tiene el control de todas las cosas. Y aún lo malo, dice el salmista, aún eso está preparado para. Aún eso no escapa del control de Dios para que cumpla una función, para que cumpla un propósito. Así que nosotros necesitamos entender que hemos sido elevados a esa posición junto con el Altísimo. Tenemos motivos para darle gracias a Dios. Tenemos motivo para celebrar cada día. Tenemos motivo para gozarnos y alegrarnos. Pueden pasarte cosas, y vuelvo a insistir con esto, podés vivir diferentes situaciones. Por favor, no te olvides que tenés todos los días motivos para dar gloria a Dios. Tenés todos los días motivo para exaltar al Rey. Todos los días tenés el motivo, porque sus misericordias están cada mañana, porque cada noche podrás hablar de la fidelidad de Dios.
Cada día podrás hablar de que Dios ha sido fiel y está cumpliendo su propósito. No seas un simplón. Aprende a ver detrás de cada día, de cada circunstancia, hay un plan de Dios. Aprende que detrás de cada situación donde esta carne te lleve a quejarse, deberías frenar, parar y decir, algo hay detrás de esto. No sea cosa que te estés quejando de que el doctor te está operando. No sea cosa que te estés quejando de que Dios está limpiando un lugar para poner cosas nuevas. No sea cosa que te estés quejando de que Dios te esté quitando algo para darte algo mejor. No sea cosa que te estés quejando de algo por no aprender que estamos delante del Altísimo, de la altura en sí mismo, delante del que es soberano y que está encima de todas las cosas. El salmista dice, es bueno alabarte, es bueno cantar a tu nombre, anunciar las misericordias, anunciar tu fidelidad. Porque realmente cuán grande es tu obra. Dice, muy profundos son tus pensamientos. La palabra pensamiento tiene que ver con designios, es decir, con un plan, con un diseño, con algo que se está llevando a cabo. El salmista dice, es tan profunda tu obra. Y yo pensaba en estos días, dentro del campo misionero, y ver una familia en medio del monte, y ver la obra entre las comunidades, y ver los viajes, y ver rupturas, y ver peligros, y ver testimonios, y escuchar un caso, y escuchar otro caso. Y digo, wow, qué tremendo que es Dios, ¿no? Él tiene el control absoluto de todo y vemos tantas cosas que pasan, pero podemos ver que en esa profundidad del diseño de Dios, que aunque a veces nos cuesta entender, el salmista dice, qué profundo que son tus planes, qué profunda que es tu obra. Nos cuesta a veces entender y claro que nos va a costar entender porque como alguien dijo, es un océano en el cual es maravilloso cuando empezamos a bucear y saber que no hay un final, es seguir buceando y conociéndolo a Dios. En pruebas, en luchas, en lo que entiendo y en lo que no entiendo, pero Él es el Altísimo. Y a Él lo adoramos, y a Él lo exaltamos, y tenemos que ser agradecidos, y tenemos que entender en el lugar de privilegio que Dios ha puesto a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que le reconocen, no a los simplón o a los simplones, no a los insensatos y a los necios que no pueden entender las profundidades de Dios, que se quedan con la queja, que miran de la vereda de enfrente, que critican, que hablan desde afuera. Ellos no pueden entender esto, son simplones. Pero los hijos de Dios, los que Dios ha tocado, se está revelando, podemos leer permanentemente otra línea y ver la mano de Dios, el obrar del Señor de una manera maravillosa, extraordinaria. Pero también es interesante cómo el Señor nos lleva a esa altura. En el verso 10 dice la palabra de Dios, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dios nos lleva a esa altura espiritual, a esa altura donde el Señor está, donde Él nos quiere tener, a través de una fortaleza o de una fuerza sobrenatural. De una fuerza sobrenatural, una obra extraordinaria que Dios hace en nuestras vidas. El búfalo debe tener en su cabeza, no estamos en zona de búfalos, pero habrá visto alguna película. Pensé en El Gran Chaparral, pero no sé si se veían búfalos. Veo que El Gran Chaparral, veo que tiro algunos datos por la edad. Mi esposa tiró una ahí que la tiramos en el viaje, que la saqué de la antigüedad, y dije petitera, ¿no? Y por eso dijo la cosita petitera. Porque vimos un vehículo y dijimos, qué petitero que está. Y alguien me dijo, uy, ¿cuántos años esa palabra? Es antiguísima. ¿La conoce? Decíamos antes, está petitera. Bueno, por eso sacó mi esposa esa palabra, petitera. Petitera. Pero volviendo a la Biblia. El búfalo seguramente, pero sí tenemos la idea de ese animal fuerte. Podríamos hablar de un toro, quizás aún es más grande, pero habla de una fuerza bruta, es decir, de una fuerza arrasadora. Habla de una fuerza que no importa qué, va hacia adelante, va a encarar, va a llevar. Que no es un detalle de fuerza en algún aspecto y en otro no, sino que una fuerza que va.
Y el salmista dice, Él nos ha puesto en una condición, nos ha dado una fortaleza para superar cualquier situación y tener la fuerza necesaria, no importa qué, no importa bajo qué circunstancias. Él nos ha dado tal fuerza como la de un búfalo, una fortaleza para seguir adelante. Algunos tienen esta frase de decir, acá ando tirando del carro. Bueno, es mucho más que eso. La vida cristiana no andamos tirando de un carro como arrastrándolo por la calle, sino hay una fuerza de un búfalo, algo que empuja, algo que no se lo puede detener, que no se lo puede parar, que no importa qué pase, ahí está la fortaleza del Señor. Y esta es la forma en la cual Dios nos pone en su altura y muestra su gloria en nuestras vidas. Una fuerza sobrenatural. Pero es interesante porque también el salmista agrega que aumenta nuestras fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Esa fresca unción, que tiene muchas connotaciones para el Antiguo Testamento, de la unción, esa marca del Señor, ese refresco de Dios, ese renuevo de Dios, esa marca significativa y espiritual. No solamente que hay una fortaleza en nosotros, sino que hay una frescura permanente. No es una vieja fuerza que se va a ir perdiendo con el tiempo, es algo que está actualizado, que se actualiza en el Señor. Una frescura en el ministerio, una frescura en el servicio, una frescura en la adoración, una frescura en mi vida cristiana. Él nos unge con un aceite fresco permanentemente. El salmista dice, en ese lugar de privilegio y de bendición el Señor nos pone. Y en el verso 12 en adelante va a mostrarnos cómo nos lleva a esa altura, poniéndonos en este lugar o en esta condición, y por momentos parece medio paradójico, porque va a hablar de cómo a partir del envejecimiento, pero cómo se puede florecer y cómo se puede fructificar, a pesar de que por naturaleza sería contrario. Verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La palmera como el cedro del Líbano es interesantísimo, podríamos hablar solamente de ello, tomando las connotaciones de lo que son estos dos árboles. Lo similar de ellos es la altura que alcanzan, lo alto, pero también lo lento para llegar a esa altura, las buenas raíces, la capacidad de poder soportar los fuertes vientos. La palmera sobre todo tiene la capacidad, la elasticidad para doblarse y no quebrarse. Y los cedros son árboles que toman, sobre todo en el Líbano, se hacen grandes y bien altos. Ambos son de mucho propósito uso, la palmera por su fruto, pero el cedro del Líbano se hacían los templos, barcos, distintas cosas útiles, cumplían propósito, buena madera. Llevaba tiempo, era un crecimiento lento, pero alto, fructífero. Y así dice el salmista, el justo, el hombre que busca, la mujer que busca a Dios, ese que adora al Altísimo, ese que entiende que Él está por encima de todo, no el simplón que no entiende nada, sino el que entiende, el que sabe leer la situación, el que sabe entender que Dios es soberano, que está sobre todo, que sabe alabarlo, que reconoce sus obras, que no importa qué está plantado en el Señor. Ese justo, ese que busca a Dios, dice, florecerá como la palmera y va a crecer como el cedro en el Líbano. Así vamos a ser fructíferos, y esa es la forma de vida de un creyente que sabe estar en las alturas, que sabe vivir en y con el Altísimo. Una situación diferente a lo que era nuestra vida sin Dios, una condición diferente, una altura diferente. Esa es a la que Dios nos ha llamado. Esa es la obra que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Nos ha llevado a una posición diferencial, nos ha llevado a una posición por encima de. Acá no dice que quizás lo hará, acá no dice que habla de una condición como de una promesa o una bendición a otorgar. El justo va a florecer como la palmera y va a crecer como cedro en el Líbano.
Es decir, es una consecuencia de alguien que busca a Dios. Dios nos lleva a esa exaltación. Dios nos exalta, nos levanta, nos lleva a sus alturas. Esa es la vida en la cual Dios nos ha traído y nos ha otorgado. Y es interesante el verso 13 porque dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es decir, plantados donde debemos estar plantados. Haciendo esta alusión a una planta, pero habla de la casa de Dios. Y algunos dicen, bueno, creo que no había plantas en el templo. Si tratamos de ver que el salmista le encontrara algún sentido a eso. El salmista no está pensando exactamente en árboles en el templo, pero está tratando de hacer la misma metáfora y tratando de usar el mismo sentido y habla de plantados en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a fructificar si estamos plantados donde debemos estar plantados. Yo sé que lo estoy cansando a ustedes con mi limonero, pero vamos de vuelta. Mi limonero lo trajimos de Salta hace como 5 o 6 años. Pero ¿de dónde es ese limonero? De Salta. ¿Qué temperaturas tiene Salta? ¿Qué clima tiene Salta? ¿Qué suelo tiene Salta? ¿Qué pasa durante el año en Salta? Ese limonero debe estar plantado en Salta, es de Salta. No me lo voy a llevar, porque ya se hizo un poco grande para sacarlo. Pero ¿por qué no pareciera que no está dando los frutos que debería dar? Porque no está plantado en su lugar. No está plantado en la zona donde posiblemente si se hubiera plantado ese mismo plantita en Salta, hoy sería un gran limonero el que tiene los sueños con el que lo sueño. Estuvimos ahí en Salta y pasamos a comprar algunas verduras para el campamento y encontramos limones. Para envidia de muchos, 12 limones por 1.000 pesos. Vaya a buscarlo si quiere. Pero no, el limón ese que usted se queja que lo corte y tiene 2 centímetros de una cáscara blanca y 3 milímetros de carne adentro y que usted lo aprieta y parece que necesita una morsa para ver si saca una gota de limón. No, cáscara bien finita, un limón grande así, jugoso, hermoso, amarillo. Una preciosura. Un gran limón. 12 de esos por 1.000 pesos. Imagina, ¿no? Bueno, ahí mi esposa compró limón y no sé para qué, porque está tanto limón y no sé cómo hacer, pero ya como se los veían lindos había que comprarlo. Vio que tenemos, o no está barato, lo compramos. ¿Para qué? No sé, pero estaba barato, decimos. Bueno, ahí estaban los limones, lo usamos. ¿Pero por qué? Porque es su lugar. Está la planta donde tiene que estar y cuando está plantado donde tiene que estar, si las condiciones están dadas, va a dar buen fruto. El cristiano es igual, el salmista dice, ellos van a florecer, plantados en la casa de Dios, florecerán. Plantados donde deben estar plantados, florecerán. Si no te plantas en la palabra, si no te plantas en Cristo, si no te plantas en el cuerpo de Cristo, si no te plantas en la casa de Dios, no sirve que estés ahí en YouTube, en tu casa y en tu sillón diciendo, pero yo creo igual, pero yo leo la Biblia, pero yo oro, pero yo. No vas a florecer, hermano. Necesitas plantarte en el lugar donde tienes que estar plantado y vas a florecer. Y vas a dar fruto y Dios va a hacer cosas maravillosas porque el lugar a donde Dios nos ha puesto en sus alturas tiene que ver con su casa, tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su iglesia, tiene que ver con sus planes, no con tus gustos o con los míos, no con tus ideas o con las mías, no con tus perspectivas o con las mías, con lo que Él dice. Y Él dice que plantados en la casa de Jehová florecerá. Lo demás van a ser flores artificiales, plantas artificiales, como las podemos ver en muchos lados. Podés estar, parecer, no vas a florecer, porque en la casa del Señor tenés que estar plantado. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Es decir, no hay una etapa, por eso que hablamos de algo un poco paradójico en ese sentido. Pareciera que no, cuanto más pasa el tiempo, menos. No, acá la Biblia pareciera hablarnos diferente. Dice que cuanto más pasa el tiempo, mejor. Mientras este hombre exterior se va desgastando, dijo el apóstol Pablo, el interior, no obstante,
Se renueva de día en día. Hay gozo, hay pasión, hay fuerzas, hay deseo. Y no estamos hablando o negando que el cuerpo físico se desgasta, lo dice el apóstol. Y si no lees la Biblia no te hagas problema, que igual te vas a desgastar. Y te vas a dar cuenta que te desgastás. Yo creo que ninguno necesitó leer al apóstol Pablo diciendo, este hombre exterior se desgasta. Creo que todos se dieron cuenta, aunque no lo hubieran leído. Pero Pablo está diciendo, aunque este se desgasta, que todos lo saben, pero el interior, no obstante, se está renovando de día en día y genera esa situación, espeso de gloria en nuestra vida. Cada vez estamos más pleno, más pesado en cuanto a ese peso de gloria. Hay poder de Dios, hay experiencia en el Señor, hay aventuras en Cristo, hay testimonio, hay adoración, hay deseos. Y cuanto más se nos acerca el día de encontrarnos cara a cara con el Señor, más apuro nos agarra. Es medio paradójico. En el mundo, en lo natural, la persona se va poniendo grande y va empezando a, no, tranquilo, ya va a llegar mi edad. No, qué tranquilo. Vas creciendo y te van agarrando los apuros. Llega un momento que el cuerpo no da, claro, pero que por dentro hay un apuro. Es lindo ver gente grande que ha entendido eso. Que lejos de, no, ahora, no, ¿qué ahora? Si me queda poco me voy a encontrar con el Creador, me voy a encontrar con mi Señor. Quiero apurar ahora porque quiero llevar más fruto, quiero glorificar su nombre, quiero apurar, ahora tengo que apurar el tranco porque estoy más cerca de Él. Hay una gloria del Señor que va creciendo en nuestras vidas, lejos de ir enfriándonos, lejos de ir achicándonos, va creciendo. El Señor nos lleva a esa altura. Él es el Altísimo. Y a esa gloria Él nos atrae. Y el salmista lo puede reconocer de esta manera. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi Dios, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Una vez más da la razón. Y yo quiero hacer esta por último. Los impíos brotan o la maldad brota y florece para el día del juicio. El justo florece y fructifica para anunciar que Dios es recto y poderoso. Esa es la gran diferencia. La maldad podemos ver que brota y se multiplica, pero es para una función, ver también el juicio de Dios. Pero el justo también brota y florece y fructifica, pero es para anunciar la grandeza y la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, que podamos ser esta clase de creyentes, que podamos caminar en esa altura y podamos exaltar al Altísimo. La altura en sí misma, Él es la altura, y que nosotros podamos vivir en esa altura, vivir en Cristo, apoyados y sostenidos en el Señor. Oramos, yo le pido si quiere ponerse de pie, si puede ponerse de pie, hágalo por favor. Y vamos a orar en esta noche, y vamos a pedirle al Señor que Él fortalezca nuestras vidas. Y este es el lugar donde Dios nos quiere tener. No estamos hablando aquí de alguna promesa a futuro, estamos hablando de la vida permanente de un creyente. El justo florece y va a dar fruto y va a fructificar. El salmista dice, ¿cuántas cosas has hecho, Señor, por mí? ¿Cuántas cosas has hecho? Hay un estado presente recordando toda la obra de Dios, pero hay un estado presente. El salmista no está con alguna promesa, el salmista está con una realidad. Nos has dado fuerzas como la del búfalo. Y has ungido nuestra vida con un aceite fresco. Nos has dado una frescura. Es un estado permanente, plantado en la casa del Señor. Es un estado permanente. Aquí Dios nos llamó. A este nivel Dios nos llamó. A este estado Dios nos llamó. No es algo para ver si algún día lo alcanzo. Es para estar hoy. El Señor nos atrae a Él, el Altísimo. Que podamos vivir esta realidad. Que podamos vivir en esta manera. Que podamos vivir bajo esta gloria del Señor. Vamos a orar. Quiero que en este momento cierres tus ojos y puedas tomar este momento de oración, este momento para hablar con el Señor, para darle respuesta a Dios. Vos sabés en lo que Dios te haya hablado en particular, lo que Dios haya
haya tratado o haya sentido en tu corazón. Quizás ha sido de aliento y tengas que decirle: Señor, gracias. Señor, seguí llenándome de esas fuerzas. Acá estoy, necesito esas fuerzas. Quizás tengas que decirle: Señor, yo quiero sentir y experimentar en esta noche esa frescura, esa unción fresca que refresca mi ministerio, que refresca mi servicio, que refresca mi vida cristiana, que refresca mi vida devocional. Quizás tengas que decirle: Señor, yo quiero ser ese creyente que pueda aún el correr el tiempo, en vez de menguar en cuanto al fruto, en cuanto al verdor, en cuanto a la hermosura. Señor, quiero crecer, quiero fructificar. Lo que Dios te haya hablado, habla con el Señor, pedile a Dios que Él obre en tu vida. Esto no es para una cuestión de esperar en el futuro. Esto es lo que Dios quiere que hoy vivamos, que hoy vivamos. Y si quizás has vivido circunstancias que no has entendido, quizás tengas que hoy decirle al Señor que te ayude para no ser un simplón, para no ser un insensato, sino para ser alguien que sabe, que entiende el obrar del Señor, que entiende que todas las cosas a los que amamos a Dios ayudan para bien. Que lejos de quejarnos debemos orar y agradecer, que lejos de quejarnos debemos adorar, que lejos de quejarnos debemos buscar la sabiduría, la gracia del Señor, nadar en esa profundidad, como dijo el salmista. Señor, tus pensamientos son tan profundos. Señor, el diseño de la historia, el diseño de tu pueblo, el diseño de mi vida, Señor, es tan profundo, hay tantos detalles, que podamos meternos en esa profundidad para que el Señor se revele en nuestras vidas, para que el Señor muestre su gloria, para que Él nos muestre el camino, para que sean iluminadas aquellas áreas que tienen que ser iluminadas de nuestra vida. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque como el salmista podemos nosotros reconocer tu misericordia, Señor, de cada mañana, de cada día. Podemos reconocer, Señor, tu fidelidad, Señor, en cada noche, después de cada actividad, después de cada viaje, después de cada obra, después de cada día de labor, después de cada emprendimiento, podemos reconocer tu fidelidad. Señor, has sido fiel guardándonos, has sido fiel proveyendo, has sido fiel guiando, has sido fiel. Y en esa fidelidad, Señor, has ido mostrando tu obrar. Te vamos conociendo, te vamos experimentando. Pero así como el salmista podemos decir: Señor, tú eres el Altísimo, tú eres el Altísimo, tú eres el que está por encima de todas las cosas, que tienes el control supremo, soberano, sublime. Señor, tenés el control de todas las cosas, sos el Altísimo. Sos el Altísimo y reconocemos tu poderío, reconocemos tu soberanía. Reconocemos, Señor, que todo está debajo de esa soberanía, de esa grandeza. Y que aún las cosas malas, la maldad en sí mismo, las circunstancias adversas, lo malo que puede brotar o que puede florecer, Señor, tiene un propósito. Señor, para que vos muestres tu gloria también allí. Para que también muestres, Señor, allí el juicio. Pero, Señor, es maravilloso porque podemos ver que nosotros podemos brotar, reverdecer, fructificar, Señor, pero para mostrar que vos sos nuestra fortaleza y que sos recto, Señor, que sos justo, que sos Dios grande y soberano. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, conoces la condición de cada vida que está aquí en tu casa, los que vean a través de YouTube, los que escuchen el audio, conoces la condición de cada uno. Señor, si hay alguien que está viendo, que está escuchando y que de alguna manera siente que por ahí ha vivido como un simplón, que ha vivido como un insensato, que ha vivido, Señor, sin ver, sin leer, detrás de lo que los ojos naturales ven.
Señor, revelate a ellos, iluminá sus mentes, sus corazones. Señor, que ellos puedan en este momento recibir ese toque espiritual para que sus ojos espirituales se abran, todo velo pueda caer y que en medio de su situación ellos puedan ver tu amor, ellos puedan ver tu misericordia, ellos puedan ver, Señor, que vos estás ahí amándoles y queriéndoles, Señor, levantar, exaltar, llevarlo a tu lado para que puedan experimentar esa vida en la altura, puedan experimentar esa vida de agradecimiento, esa vida de reconocer tu poder, esa vida que puede sentir las fuerzas como de un búfalo, que se puede sentir fresco, que puede sentirse fructífero. Señor, haceles ver ese propósito eterno que tenés con sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús.